Tanto el argumento leibniziano como la tercera vía tomista son argumentos de la contingencia. Parten de la contingencia para llegar a la conclusión de la existencia de Dios, entendido como ser necesario. En ese sentido, estos argumentos tienen su paralelo, su parecido. Sin embargo, no son iguales, tienen también su diferencia. Y la diferencia es la forma en que entienden la contingencia y por lo tanto cómo hacen la cadena de razonamiento hasta llegar a Dios. Para ponerlo de forma esquemática, yo diría que el argumento leibniziano de la contingencia sigue como una vía más epistemológica. Y por otra parte, el argumento tomista de la contingencia, es decir, la tercera vía, seguiría una vía más ontológica. ¿Cómo así? Si uno ve la formulación del argumento de la contingencia leibniziano, lo que se encuentra es que el punto de partida es que un ser, en virtud del principio de razón suficiente, tendrá explicación de su existencia en sí mismo o en otro, ¿no? Entonces, si lo tiene en sí mismo es un ser necesario y si lo tiene en otro sería contingente. Entonces, ¿por qué digo que la vía leibniziana puede denominarse epistémica o epistemológica? Porque está apelando a la explicación de la existencia. Y explicación, explicar es en términos de conocer o dar a conocer. Y de hecho, con aquello que Leibniz fundamenta su razonamiento, es un principio de orden epistémico, que es el principio de razón suficiente, de acuerdo con el cual, respecto de cualquier cosa, debe haber una explicación, en la misma cosa o en otro, pero absolutamente todo tiene que tener una explicación. Al menos eso sería una formulación simplificada de una versión fuerte del principio de razón suficiente. En cambio, en la vía atomista, lo que tenemos es que Quino no parte de la cuestión de la explicación, sino parte del hecho de que existen entes contingentes. Primero considera en la tercera vía los entes corruptibles, entes que pues podrían ser o dejar de ser en función de que son generados y están sujetos a dejar de ser en la forma en que son. Y se pregunta por el sustento ontológico, no tanto en términos de explicación, sino sustento en el ser, sustento en la cadena del ser. En otras palabras, tanto Aquino como Leibniz parten de la contingencia, pero la forma en que analiza la cadena de seres contingentes y después llegar a un necesario Leibniz es en términos de explicación, una cadena explicativa. En cambio, la forma en que Aquino lo hace es una cadena ontológica, una cadena de ser, no de explicaciones. Por supuesto, no hay que hacer una dicotomía tampoco demasiado fuerte porque en la visión de Aquino la cadena del ser se asocia a explicaciones y en la visión de Leibniz, claro que la cadena de explicaciones se asociaría a seres, ¿no? Pero de todas maneras, en términos conceptuales, sí tenemos una diferencia en los argumentos. Personalmente, considero mejor la versión tomista, porque al tratar directamente las cosas en términos del ser, permite más rápidamente, más fácilmente, más directamente conectar con efectivamente un ser que es Dios. O sea, Dios como ser y no meramente como explicación. Adicionalmente, está la cuestión de todo el enorme debate filosófico que existe en torno al principio de razón suficiente. Si uno investiga un poco se va a dar cuenta de que hay múltiples versiones del principio de razón suficiente y que de hecho las versiones fuertes de este principio, tal como las que defendería Leibniz en sus escritos, pueden ser muy cuestionadas, ¿no? En consecuencia, tratar esto en términos del ser tiene ventajas. Incluso hay ciertas objeciones en términos de paradojas proposicionales que se pueden poner a la formulación del argumento leibniziano, pero que no funcionan para el argumento tomista en términos del ser, porque Santo Tomás no habla de proposiciones explicativas, sino de seres existentes. Por supuesto que esto requiere más ampliación o profundización, pero esto es una primera aproximación de las diferencias entre el argumento leibniziano de la contingencia
y la tercera vía o argumento tomista de la contingencia.